Hola, buenas tardes. Hoy tenemos la suerte de estar con Jorge Fondevila, que es doctor en Derecho, es escritor, ha hecho 7 libros, 38 artículos sobre la administración pública, sobre la función pública, la administración electrónica. Vamos a hablar de su vida profesional, porque usted empezó siendo secretario de administración local, ¿verdad? Efectivamente, ese fue mi primer trabajo en el ámbito de la administración pública. Si bien es cierto que, bueno, mi trayectoria profesional comienza mucho antes, con 14 años en el ámbito de la empresa privada. Entré a trabajar de lo que se llamaba en aquella época, en el año ya muy lejos, uno ya tiene ciertos años, 1974, cuando éramos botones de identidad financiera. Pero bueno, y efectivamente mi primera oposición fue la de secretario, escala de secretaría de administración local. Muy bien. Usted ha dedicado buena parte de sus trabajos a la función pública, ¿verdad? ¿Cómo ve usted el EBEP y su aplicación al cabo de estos años de experiencia? Bueno, el EBEP creo que presenta claroscuros. Es decir, es una norma que nació con cierta buena voluntad, pero que ha resultado insuficiente en su regulación. Insuficiente en materia de selección, insuficiente en provisión de puestos de trabajo, insuficiente en carrera administrativa, insuficiente en la regulación del personal directivo. Si bien debo reconocer que hay elementos como, por ejemplo, la selección, donde el establecer límites de participación en los órganos de selección e intentar hasta cierto punto profesionalizar los mismos, excluyendo a los órganos políticos, a los sindicatos y demás grupos de interés, supuso un avance, pero que se quedó incompleto, dado que no hubo una regulación lo suficientemente taxativa al respecto, y asimismo también queda pendiente un aspecto que es la evaluación de desempeño. Entiendo que hay una palanca importantísima de innovación en la administración que también ha quedado pendiente. Y claro, finalmente todo esto ha quedado en el limbo como consecuencia de que el Estado limitó al máximo su carácter básico, dejó en manos de comunidades autónomas la regulación de desarrollo de esta normativa. Solamente 5 autonomías han desarrollado el tema, las demás siguen sin desarrollar el EBEP, pero lo que es peor es que ni la Administración General del Estado ha desarrollado para su propio ámbito y, lo cual me parece aún mucho más importante, para un colectivo tan importante como la Administración local, sigue sin desarrollarse un estatuto específico o normativa específica de desarrollo del EBEP para el ámbito de la Administración local. Por lo cual, la situación, pues bueno, no puedo decir que sea precisamente satisfactoria. Bien, ¿cómo ve usted actualmente en la función pública local, con la dicotomía entre habilitados nacionales y funcionarios propios de las entidades locales? ¿Me podría repetir? Sí, que cómo ve la función pública local, tanto en el aspecto de la habilitación con carácter nacional como los funcionarios propios de las entidades locales. Bueno, pues en el ámbito de los habilitados de carácter nacional, cuerpo al que pertenezco, aunque en excedencia, puesto que después de aprobar mis oposiciones de secretario y después aprobar mis oposiciones también al gobierno de Cantabria con el cuerpo de letrados, entré en excedencia en el ámbito de administración local, pero no he estado siempre conectado con el ámbito local. Puedo decir que sigue, a mi juicio, siendo muy preocupante la regulación normativa al respecto. Es más, el decreto 128, Real Decreto 128, que todo el mundo conocemos, de nueva regulación de los bienes de carácter nacional, presenta, a mi juicio, serias deficiencias, sobre todo en 2 ámbitos. Uno, la selección, de tal manera que la liberación de las titulaciones con respecto al acceso ha creado para mí una grave disfunción. Es decir, ¿cómo puede hacer hoy por hoy la advertencia de ilegalidad conforme un análisis lógicamente jurídico positivo un secretario de ayuntamiento donde pueda acceder un licenciado en biología? Con todos mis respetos a los licenciados en biología, pero las cualificaciones técnicas
habilitan para algo. Segundo, los sistemas de provisión, a pesar de cacareados y llamados por los políticos, perdón, por el señor Montoro, cuando la ley 27/2013 de la profesionalización de los habitados nacionales, resulta de que la libre designación, en la designación de estos puestos, se bajó de poblaciones de 120.000 habitantes o capitales de provincia a poblaciones de 50.000 habitantes. ¿Dónde está ahí la profesionalización? Porque la libre designación en un puesto cuya función esencial y determinante es el control y advertencia de las incorrecciones y de las actuaciones que no puedan ser ajustadas a derecho, su independencia queda claramente cuestionada cuando en todo momento, por decisión discrecional, se les puede cesar. Además, desaparecen también en la regulación de la Ley 27/2013 las garantías de mantenimiento del puesto en temas tan importantes como su complemento específico. Por lo tanto, en cuanto a los habilitados, el tema es problemático. Es decir, he dicho solamente 2 puntos, podría decir muchos más, pero bueno, el ámbito es limitado. Segundo, el empleo público local. El empleo público local creo que tenemos una situación muy grave, tanto por la temporalidad que presenta, como por otro elemento también me parece esencial. El diseño, los conceptos que se derivan en el ámbito del empleo público se diseñan desde macroorganizaciones y con la visión de macroorganizaciones. Y se olvidan de que en este país la administración local tiene un conjunto de ayuntamientos enorme, 8.100 y pico ayuntamientos, no sé el número exacto en estos momentos, pero por ahí estamos, donde más de 3/4 del mismo son ayuntamientos que no superan los 25.000 habitantes. Y ya no digamos, casi la mitad son menores de 5.000 habitantes. Los mecanismos de provisión de puestos, de selección, etcétera, no pueden ser los mismos que una macroorganización. Son disfuncionales absolutamente. Es imprescindible crear un estatuto específico y por poblaciones para los ayuntamientos. Un ejemplo paradigmático: Ayuntamiento de Teruel, 500 habitantes. Necesitan un operario de oficios múltiples. ¿Por qué? Porque les es muy costoso llamar cada día que necesitan algo, un fontanero, un carpintero, un electricista. Pues bien, la ley de presupuestos del 2021 resulta que no permite creación de ningún tipo de puesto de trabajo, solamente tasa de reposición. Señores, ¿piensan ustedes que en un ayuntamiento de 500 habitantes como era este de Teruel, la tasa de reposición, aunque existiera, sería el 0,10? ¿Cómo se puede impedir a un ayuntamiento que establezca una nueva plaza de operadores de servicios múltiples? Pues no está previsto. Se piensa con una mentalidad centralista y de macroorganización. Ese es uno de los graves problemas que afecta a la administración local. Por lo tanto, el empleo público local necesita urgentemente un planteamiento serio de un nuevo estatuto específico para su ámbito. Bien, muchas gracias, don Jorge. Usted también ha trabajado mucho en materia de administración electrónica. ¿Cómo ve usted la implantación de la administración electrónica concretamente en las entidades locales? Bueno, yo creo que aquí hay un tema hasta cierto punto bastante disfuncional en cuanto a la implementación de la administración electrónica. Y me explico. Indudablemente, por ese panorama que he explicado también con el empleo público, hay cantidad de entidades locales en este país que por sus propios presupuestos, su propia configuración, les resulta muy difícil establecer y financiar por ellos mismos la implantación de una administración electrónica integral. ¿Qué ocurre? Las grandes corporaciones no tienen problemas, pero esos pequeños municipios sí los tienen. Ahí entra en juego la función de las comunidades autónomas y especialmente de las diputaciones provinciales. ¿Y qué ha ocurrido? Que donde la ley 27/2013 hablaba de la colaboración y la implementación electrónica y de la contratación electrónica por parte de las diputaciones, el Tribunal Constitucional, la sentencia 55, determinó que no había que interpretarla en un sentido literal, sino simplemente en la asistencia a las corporaciones locales en esa materia.
tal manera que hoy por hoy asistí hace la semana pasada como ponente en el Congreso Internacional de Contratación de Cuenca, y uno de los detalles que se refirieron allí fue precisamente a los datos extraídos sobre la contratación electrónica. Pues bien, el 52% de los municipios españoles todavía licitan en papel, no electrónicamente, lo que supone que desde el 2015 se sigue incumpliendo la legislación de contratos, puesto que la contratación es obligatoriamente electrónica. Claro, eso supone la posibilidad de declaración de nulidad de todos esos contratos, radicalmente. Hay varios pronunciamientos del Tribunal Central de Recursos Contractuales a ese respecto. Pero ¿por qué no están licitando? No porque yo estoy convencido que quieran incumplir la norma, sino porque no han contado con el apoyo necesario de la administración local. Para mí, la gran olvidada, y lo reitero, desde la Administración General del Estado, desde las comunidades autónomas. Permítaseme hacer un comentario favorable, que al menos en mi comunidad autónoma, que hablo desde Cantabria, sí se financió y se está financiando gratuitamente a todos los ayuntamientos de la comunidad autónoma inferiores a 25.000 habitantes, gratuitamente las plataformas de gestión electrónica. Lo cual ha supuesto que en estos momentos todos los ayuntamientos de Cantabria, que así lo hayan querido, ahora ya es una decisión política de gestión, pero gratuitamente tienen a su disposición toda la administración electrónica. Este modelo de decisión política, claro, podía haberse adoptado en otras entidades, en otros ayuntamientos, en otras diputaciones provinciales. Me consta que algunas lo han hecho, hay comunidades autónomas que a este respecto han hecho un auténtico esfuerzo, diputaciones que lo han hecho, pero por desgracia creo que la realidad predomina lo contrario. No sé si he respondido suficientemente. Ha respondido perfectamente a todas las preguntas. Muchísimas gracias por todo. A usted. Gracias.